Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Estamos nuevamente acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos, Leo? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo tranquilo. Por suerte, disfrutando esta nueva semana Bitcoin Casher. Como bien vos tuiteaste el otro día, no hay nada mejor para un Bitcoin Casher que otro Bitcoin Casher. Y solo Total, hay una sola clase de Bitcoiners, los que usan Bitcoin. totalmente, Así que, totalmente. palabras obviamente de Satoshi Nakamoto, ¿no? Que Sí, no sí, nos sí, vengan es a una decir cita que literal. es textual, está sacado de hecho de... Es el preámbulo de White Paper. Sí, Aclaro sí, porque... sí. Así que no nos vengan a decir los revisionistas que esa frase no es de Satoshi, pues sabemos perfectamente que Te es de juro Satoshi. que es de Satoshi. Así que, bueno, el día de hoy teníamos ganas de volver un poco a tocar temas técnicos. Veníamos hablando de cuestiones más económicas, haciendo entrevistas bueno, a personalidades de la comunidad y demás, y hablando de desarrollo en el ambiente, pero queremos volver a cosas fundamentales y en el día de hoy vamos a tocar un tema que nos parece que es importante para entender exactamente uno de los aspectos del funcionamiento, no solamente de Bitcoin Cash, sino de Bitcoin puntualmente, que es el modelo de UTXO en contraste a, por ejemplo, otras alternativas. Pero aparte explicándolo en el caso específico de Bitcoin Cash para que se entienda y que sea un video más específico que otros que por ahí hayamos hecho, donde por ahí hablamos de las ventajas frente a otras alternativas, ¿no? Sí, exactamente. El episodio de hoy inaugura una nueva playlist que se llama Bitcoin 101, en el cual el contenido es entre técnico, ¿no? No es tanto económico, sino técnico. Pero no es extremadamente técnico, sino es entender los conceptos y entender un poco más, ¿no? Es un nivel medio, si querés. Totalmente. Y bueno, quédense hasta el final porque también vamos a estar mostrando un explorador de bloques, así que esto también va a ser un episodio bastante visual y bastante, eh, digamos, adaptado para que cualquiera lo pueda entender. Y acá me desdigo un poco de lo que dije hace un par de episodios, que era que cuando metiéramos video no íbamos a perjudicar a los que nos escucharan por audio. Pero bueno, van a tener que confiar, los que prefieren el audio, en nuestras habilidades descriptivas y comunicativas para, digamos, decir con las palabras lo que estamos mostrando en la pantalla. Sí. Pero que en definitiva, digamos, en este caso concreto me excuso diciendo que quizás es un poco difícil mostrar algo con las palabras teniendo la herramienta visual, ¿no? Que lo hace mucho más simple. Entonces, bueno, sin dar más detalles, vamos a directamente el meollo del asunto, vamos al kit de la cuestión, al tema principal, que es ¿qué es el UTXO? ¿No? Acá, bueno, podríamos arrancar con una definición que UTXO significa, por sus iniciales, Unspent Transaction Output o salida no gastada de transacción. Y esto obviamente es un término técnico. Nosotros preferimos muchas veces decirles monedas o monedas no gastadas. Usamos esa alternativa porque nos parece más sencilla de entender a qué nos referimos. En definitiva, podríamos decir que los UTXO que nosotros tenemos son nuestras monedas, nuestros bitcoins realmente. Sí, y acá tenemos un pequeño texto que encontramos en internet que estaba bueno, que dice, básicamente el UTXO es un modelo de contabilidad. No lo estoy leyendo textual, lo estoy leyendo y explicando. Es un modelo de contabilidad que hace referencia a la forma que se llevan a cabo los registros contables dentro de la cadena de bloques. En este caso, la cadena de bloques de Bitcoin BCH, o sea, de Bitcoin Cash. En este caso, el modelo funciona utilizando como base las transacciones individuales. Esto es muy importante porque es la gran diferencia con el modelo de cuenta como tiene Ethereum o como uno cree naturalmente que funciona Bitcoin, ¿no? Eh, pero no, funciona mejor de lo que pensás. Con UTXO. Sí. Y se parece más al efectivo físico de lo que Sí, pensás. De hecho, sí, sí, creo que sí. Bitcoin se parece más al efectivo físico que a una cuenta bancaria. Y Sí, vamos a ver total. también por qué. Y esto va a quedar claro. Sí. Entonces, básicamente, cada transacción cuenta como una entrada, o sea, un input, lo que significa que es de dónde vienen los fondos. Y una salida o output, hacia dónde van los fondos. Una transacción de Exactamente. salida no gastada es el resultado de una transacción previa y es el comienzo de una nueva transacción o de una próxima transacción. Esto es algo interesante. Así que acá creo que vale la pena la analogía con el efectivo, Sí, que justamente si querés tu billetera de Bitcoin Cash es literalmente como una billetera física, ¿no?
Solamente que tenés la habilidad de cuando, o sea, vos por ejemplo tenés que pagar 0,5 BCH, ¿no? Y vos tenés un billete de 1 BCH, no tenés de 0,5 BCH, ¿no? Vos obviamente cuando escribís, y lo vamos a ver después con el ejemplo visual que se va a entender muy bien, vos si tenés un billete, una moneda no gastada de 1 BCH, vos no podés partirla y enviarle la mitad. Vos lo que haces es le mandás el BCH entero y te devuelve la mitad. Entonces, ahí se crea un nuevo UTXO, o sea, una nueva moneda posible de gastar. En este caso serían dos: 0,5 para el que le estás enviando y 0,5 que te vuelven para vos. Entonces, es como si fuese efectivo, ¿no? Yo te doy un billete de 1 BCH y vos lo podés partir y darme el cambio. Pero yo no lo puedo partir para pagarte, sino que lo parto para... Lo parte el que recibe y le da el cambio, supongamos, ¿no? Sería como una analogía. Todo esto es automático, obviamente, nadie hace nada. Es el propio sistema. Pero es una especie de analogía con el dinero. Entonces, el Sí, dinero que vos tenés en tu cuenta sería todos los distintos billetes de distintas denominaciones que tenés en tu sí, billetera. Vos podés pagar el monto que sea, ¿no? Por ejemplo, si tenés que pagar un BCH y vos tenés un billete de 0,75 y uno de 0,25, juntás ambos billetes y se lo das. La otra persona recibe un billete. Como que se unen. O sea, exacto. se genera un nuevo billete de uno. Sí, también sería válida la comparación con, por ejemplo, los que estudiaron en algún momento hicieron algo de contabilidad o estudiaron balances. Bueno, saben que existe, digamos, el concepto de activo pasivo debe y haber en contabilidad. Bueno, una transacción de Bitcoin se parece mucho a un registro contable, porque de un lado tenés el debe, que es de donde se debita, que son justamente los inputs o las entradas de la transacción, y del otro lado tenés las salidas o el haber, que es lo que queda después de la transacción, que básicamente son las nuevas salidas. En este caso la diferencia es que el libro no está visto desde el punto de vista de una persona que integra la transacción, sino que está visto desde el global, o sea, cómo el sistema asigna la propiedad de las monedas a cada uno de los participantes. Esto básicamente porque Bitcoin es un registro público de transacciones, no es un registro particular de transacciones. Sin embargo, la analogía es válida, entonces funciona como dice Jan. Por un lado tenés quien paga, que debita la totalidad de la moneda con la que paga o del UTXO con el que paga, que en ese momento se transforma en un input, por eso un output pasa a ser un input en una transacción futura, y genera nuevos outputs, que son las nuevas monedas que van para los participantes, en este caso el que recibe, y el vuelto que va de nuevo para la persona que, en este caso, digamos, así lo... O sea, en el caso, por ejemplo, de estar pagando una cantidad menor a la moneda correspondiente, recibiría el vuelto o el cambio correspondiente menos un fee por la transacción. De hecho, es de ahí donde se saca el fee. O sea, después ahora cuando lo veamos vamos a ver que no existe, digamos, un output que sea el fee. Así que esto es interesante. Después, bueno, avanzando un poco con esta analogía, eh, bueno, la parte, digamos, de qué es una analogía con el efectivo ya la tocamos, es más parecido a un sistema, digamos, de efectivo con papel y monedas que con una cuenta bancaria. Porque la cuenta bancaria lo que hace es directamente descontar, o sea, yo tengo un balance total y cuando yo hago un pago a través de mi cuenta bancaria se me descuenta un balance y me queda el total, o sea, se me asigna una transacción, lo que sea, pero me sigue quedando el total. En cambio, en el caso del efectivo, yo no tengo un balance total de efectivo. O sea, es algo que, digamos, tengo todos los billetes juntos, pero mi balance en realidad es la suma de todos esos billetes. Bueno, en el caso de Bitcoin pasa algo similar. El balance en Bitcoin es la suma de todas las monedas que yo tenga, ¿no? No tengo una sola cuenta en la cual está todo el balance y después lo debito de ahí, sino que directamente junto el balance que necesito para hacer el pago y lo mando, ¿no? Y yo mentalmente puedo tener, incluso físicamente separado en billeteras diferentes, puedo tener una cantidad de efectivos y otra. Bueno, lo mismo puedo hacer con Bitcoin, puedo tener separado en distintas billeteras distintos tipos de balances. Pero justamente no tengo una sola cuenta única. Y en este sentido es justamente porque Bitcoin se parece más al papel y a las monedas que a una cuenta bancaria. Sí, no es que tenés una sola dirección, vos podés tener infinitas Exacto, direcciones, y esto es lo que permite que puedas tener prácticamente infinitos monedas no gastadas, ¿no? O exacto. inclusive pasa que tal vez hay veces que tenés más o menos monedas no gastadas, porque cuando pagás las fusionás o las dividís, ¿no? Depende. Puede pasar que no haya vuelto, pero es raro, porque justo tendrías que pagar
la moneda, la misma denominación que tenías, ¿no? Te tuvieron que haber mandado un BCH exacto y vos gastar un BCH exacto usando ese BCH. Ahí no habría vuelto, pero es la excepción. La mayoría de las transacciones, como la vamos a ver en el explorador de bloques, las transacciones normales, es un input y dos outputs, o sea, una entrada y dos salidas, porque una es para la persona que estás pagando y otra es que te vuelve para vos. Exactamente. Y bueno, con respecto a esto que vos mencionabas, Ian, cada billetera puede, es verdad, generar infinitas direcciones, pero no es que cada dirección es, digamos, una nueva cuenta en la cual yo envío BCH y se asigna a esa cuenta. Y si cambio de dirección, tengo otros BCH que se asignan a otra cuenta. Sino que la billetera lo que hace es generar direcciones infinitas. Una dirección en realidad está asociada a una pareja de claves pública y privada. La clave pública vendría a ser, digamos, la dirección en realidad es un hash de la clave pública. Y la clave privada es la cual yo utilizo para firmar las transacciones y probarle a la red que tengo acceso a esos fondos. Eh, pero si yo envío por ejemplo, un Bitcoin Cash a una dirección y después mando otro Bitcoin Cash a esa misma dirección, no tengo un solo output de dos BCH, sino que tengo dos outputs, o sea, dos monedas de dos BCH. ¿Por Sí. qué? Porque justamente estoy mandando, de un BCH cada uno, o sea, dos BCH en total. Estoy mandando dos transacciones diferentes que van a tener inputs diferentes y outputs diferentes. O sea, esas transacciones van a ser distintas a la red, independientemente que se estén mandando a la misma dirección. Por eso no hay que confundir conceptos. La cuestión de la dirección en realidad es una forma de asignar una referencia a las claves públicas que después se tienen que demostrar cuando esa persona quiera gastar los fondos, pero en definitiva no tiene nada que ver con el hecho de si esas direcciones se juntan en los balances o no. O sea, el balance va a ser diferente si yo recibo siempre a una misma dirección. Perdón, o sea, las monedas van a ser diferentes si yo recibo siempre una misma dirección. Sí. No van a ser las mismas. El balance, de nuevo, insisto, es una cuestión artificial que hace la billetera, que te muestre la totalidad de tus fondos, te lo simplifica a vos como usuario porque no tenés que estar pensando, pero incluso hay billeteras que te permiten hacer lo que se denomina coin control, que te deja elegir qué outputs vos querés gastar, por ejemplo, específicamente. Creo que hay una que es esto, que es Stack Wallet, que soporta BCH. Después hay otras que, por ejemplo, Trezor te deja Electron Cash en el elegir celular, en Electron la Cash computadora. en la computadora, te deja elegir, si lo activas obviamente, qué monedas querés gastar puntualmente. Y ahí vos tenés mayor control sobre las monedas que gastás, cuáles recibís. Les podés poner una etiqueta, un label para identificarlas fácilmente. Entonces, por ejemplo, si no querés que se mezcle una moneda recibida por tu trabajo del laburo y otra moneda que recibiste, no sé, porque te ganaste un premio en BCH y no querés combinarlo, o sea, lo puedes mantener separado y en la red no se debería visualizar eso. Lo cual nos lleva también a otra cuestión que es importante, que es la privacidad del sistema. Pero no me quiero olvidar de nada y antes de pasar eso, básicamente la dirección es como si fuera una caja de seguridad. O sea, yo cuando mando Bitcoin Cash, es como si allá la otra persona agarrara, le pusiera los BCH en una caja de seguridad en la cual yo no tengo acceso y solamente esa persona con su clave privada, que tampoco es que la va a exponer al público usando la blockchain, sino que va a ser una firma criptográfica, que es una forma, digamos, muy inteligente de no revelar la información de la clave privada, pero sí probar que tiene acceso a esa clave privada, puede acceder a esos fondos y a partir de ahí gastarlos en una nueva transacción. Pero ese sería el equivalente. Vos lo que tenés en la billetera tampoco son los fondos, literalmente, sino que son, digamos, acceso a las claves privadas de las monedas que vos tenés para gastar. Cada una de esas cajitas sería el equivalente a una dirección, por ejemplo. Exactamente. O sea, tu balance total de la billetera sería la suma de todos los billetes que tenés en tu billetera. No es como una cuenta digital en la cual tenés todo tu dinero asociado a tu CBU, alias o dirección bancaria, como sea. Acá lo que tenés es una billetera con billetes o monedas distintas. Entonces, lo que Leo decía que algunas billeteras permiten, haciendo esto que se llama coin control, es elegir, ¿no? Es como vas a pagar al supermercado y elegís cuál billete querés usar, ¿no? Tal vez, no sé, por alguna razón tenés identificados los billetes que se puede. eh, Acá vos estás eligiendo con qué querés pagar, ¿no? En vez de pagar, no sé, Sí, con 5 billetes de 100, preferís pagar con un billete de 500. Esto es exactamente lo mismo con Bitcoin Cash. Vos podés elegir. exacto. Sí, acá hay que tener en cuenta también una cosa que no me gustaría dejarla pasar por alto, que es
el tema del costo de la transacción. Obviamente, una transacción que tenga más inputs, es decir, que utilice más monedas, en fee paga más que una transacción que use menos monedas, ¿no? Por eso también, digamos, es importante que el Bitcoin pueda funcionar de forma simple para que, digamos, consolidar las monedas y hacer una sola transacción, con por ejemplo 5 billetes de 100 y no uno de 500, no sea mucho más caro, no represente, digamos, un gasto innecesario. Porque supongamos, por ejemplo, el caso de una persona que recibe muchos tips o donaciones, que puede pasar, o sea, un influencer postea su dirección o la gente se solidariza con alguna campaña, bueno, que después no se vaya mucho en fees tratando de consolidar todos esos fondos, porque no, cada una de esas direcciones va a generar un nuevo output, va a generar una nueva salida, cada transacción va a generar una nueva moneda y para poder gastarlas en conjunto hay que consolidarlas y meterlas en la misma transacción. Sí, total. Esto obviamente es superior que un modelo de cuenta en el cual tenés un balance asignado a una dirección, ¿no? El hecho de tener billetes, o sea, tener distintos... No, no es que tenés un solo... Aparte es difícil de identificar porque cada moneda no gastada está asignada a una dirección. Salvo que tengas todas asignadas a la misma dirección, es difícil saber qué es tuyo y qué no. Exacto. ¿No? A diferencia de Ethereum, por ejemplo, con modelo de cuenta, donde vos tenés una dirección y un balance directamente asociado a esa dirección. Si querés tener otro balance distinto, tenés que crearte otra dirección. En este caso, vos podés tener muchas direcciones asociadas a una misma cuenta, o sea, en un mismo balance. Esta es la ventaja también y una de las razones de por qué siempre se dice que para recibir nuevos bitcoins conviene y es preferible recibirlos a nuevas direcciones. Claro. Porque básicamente la diferencia es cuando vos creas una nueva dirección, digamos, al sistema no le interesa si vos recibís a la misma dirección o no. Porque después consolidar esas monedas va a ser lo mismo, es indistinto. O sea, sale lo mismo en fees combinar dos monedas de direcciones distintas que combinar dos monedas de la misma dirección. El tema es, cuando vos creas una nueva dirección, lo que estás haciendo es acceder a una nueva, o sea, permitirle a la persona enviarte una moneda a una dirección que nunca tuvo un balance asociado, un pago previo, con lo cual estás aumentando la privacidad. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, es más difícil hacer esto porque si vos querés, por ejemplo, recibir un Ether a una nueva dirección teniendo ya no sé, otra dirección con 10 Ethers, lo podés hacer, pero después para mandar 11 Ethers tenés que mandarte de la dirección nueva a la dirección vieja para tener el total de 11 Ethers y después hacer el pago en definitiva. O sea, no podés combinar fácilmente. Pagas dos fees, veces la tarifa perdés la privacidad, etc. O sea, es más difícil, digamos, y por eso, digamos, siempre conviene recibir pagos a nuevas direcciones. Que creo que esto es algo que ya la mayoría de las billeteras, por lo menos las buenas billeteras, lo hacen automáticamente. Y si no lo hacen, la mayoría debería tener una opción para configurarlo sin demasiada complicación. Creo que hay una sola billetera Bitcoin Cash que no te deja elegir nuevas direcciones. Sí. Pero bueno. Ojo, no es que no haya caso de uso para tener una sola dirección, pero bueno, siempre conviene tener más. O sea, siempre más es mejor en este caso. Sí. Y siempre en el caso de Bitcoin conviene una nueva dirección. Y esto es algo que también vamos a revisar ahora cuando veamos el explorador de bloque. Por ahí si nos encontramos o tenemos la suerte de encontrarnos con alguna transacción especial con características particulares. Entonces, bueno. ¿El explorador de bloques? Dale, perfecto. Si querés, hagamos esto. Voy abriendo el explorador de bloques. Así que, de nuevo, los que nos están mirando vía video ya tienen la visión de la pantalla. Básicamente este explorador de bloques está basado en uno que se llama mempool.space. Este es un fork que funciona con la red de Bitcoin Cash y que nos permite ver los bloques de BCH. Es un poco diferente, por ahí algunas funcionalidades son distintas, pero en general el funcionamiento va a ser el mismo. Sí. Entonces, bueno, lo primero sería, voy a ampliar un poco el tamaño para que sea un poco más claro. Esto que tenemos acá arriba son los diferentes bloques y como vemos están numerados, obviamente, ¿no? Este es el bloque 800.337, el bloque anterior es 800.336 y van a ir disminuyendo hasta el bloque número 0, ¿no? Y esta es la totalidad de las transacciones de la red de Bitcoin Cash. Están incluidas dentro de cada bloque. Si nosotros entramos, por ejemplo, al último bloque, que vemos que tiene 184 transacciones, podemos ver acá las transacciones totales, el total de los fees que se recolectaron, el subsidio, que en este caso es 6,25 BCH, y por último, acá tenemos como dato, digamos, importante de este bloque, la transacción que se llama Coinbase o que genera nuevas monedas. Que esta es una transacción especial
que rompe un poco con el sistema que nosotros venimos a mencionar porque es la forma en la cual ingresan nuevas monedas a el sistema. Esta es una transacción especial porque, a diferencia del resto de las transacciones de Coinbase no tienen input, pero solo tienen outputs. Entonces generan monedas de la nada, literalmente. Pero es la forma, digamos, del subsidio de bloque, que esto ya sabemos que va disminuyendo paulatinamente cada 4 años y que tiende a cero hasta que haya un máximo de 21 millones de unidades. Después, a partir de acá, el resto de las transacciones son, digamos, transacciones normales y cumplen perfectamente con las características. Entonces, bueno, vamos a abrir una transacción como por ejemplo esta que está acá. Si yo le hago clic, la abro y vamos a tener varias ayudas gráficas que son bastante útiles para entender esto que nosotros venimos mencionando, que es esta parte que dice flow, que básicamente lo que nos muestra es una barra, ¿no? Esta transacción, si nos fijamos, tiene un input y 2 outputs. Bueno, este input está representado como una barra que se divide en una barra grande, porque el output número 1 es mucho más grande que el output número 2. Son 34 BCH, el output número 1 son 29,81 y el output número 2 son 4,66. Esta barrita acá chiquita que aparece acá es el fee de la transacción, que es despreciable. De hecho, creo que ni siquiera debería ser visible porque la proporción, digamos, entre estas dos es tan grande con respecto a esta que Sí, sí, creo que solamente está forzado. Está agrandado artificialmente para que sea fácil visualizarlo. Pero si nos fijamos acá en inputs y outputs, es interesante porque nosotros vemos que hay solamente 2 outputs. Sin embargo, acá tenemos 3. Bueno, esto es porque el fee o la tarifa de la transacción no se paga a partir de un output nuevo, sino que directamente hay una diferencia entre los outputs y los inputs. Esa diferencia es lo que el minero se cobra o se asigna en la transacción de Coinbase, que es la forma, digamos, de pagarse las tarifas. Obviamente no podría haber nunca una transacción cuyos outputs sumen más que el input, porque eso sería de nuevo crear monedas de la nada, pero sí cualquier cosa al revés. Entonces, si nosotros vemos acá, lo que estamos haciendo es, esta transacción paga 34,48 totales y hay 2 direcciones. Y ahora voy a hablar del tema de la privacidad. La primera dirección, como ya dije, recibe 29,81. La segunda, 4,66. ¿Esto por qué? Porque evidentemente, digamos, no había una moneda idéntica para pagar 29,81 o 4,66 justo. Entonces tuvo que usar toda la moneda completa y devolverse el cambio. ¿Cuál es el cambio? Desde acá no tenemos ni idea. Intuitivamente podríamos pensar que el cambio es el 4,66. Pero puede ser que la persona que está enviando envíe los BCH a esta dirección de 4,66 y se asigna 29,81 a sí mismo como cambio. Y si nos fijamos, las direcciones acá son diferentes. Las direcciones, digamos, de los outputs son diferentes a la dirección desde la cual sale. ¿Por qué? Porque siempre se recomienda utilizar una nueva dirección y la billetera, cuando la utilizamos, automáticamente genera nuevas direcciones de cambio. Entonces, si nosotros estamos enviando una dirección nueva y la dirección de cambio a la cual recibimos del vuelto es nueva también, es muy difícil, es mucho más complicado distinguir entre cuál es el cambio y cuál es, digamos, el pago. O sea, el vuelto va a ser indistinguible para cualquier espectador externo, lo cual obviamente mejora la privacidad. Sí, vos comentás justamente eso, que no sabes cuál es el cambio porque la dirección es una dirección nueva la que se recibe el cambio. Exactamente. Bueno, para el que le interesa, acá tiene más detalles técnicos. Esto básicamente es una representación especial en lenguaje scripting de esta misma dirección de Bitcoin Cash. No vamos a entrar en detalle qué significa específicamente, ni qué significa todo lo que está acá a la izquierda, que son básicamente las firmas criptográficas. Podemos ver el tamaño y la versión, o sea, cuántos bytes ocupa esta transacción. Esta transacción ocupó 632 bytes y obviamente es un poco más pesada que una transacción común porque esta dirección en realidad es un contrato inteligente. Probablemente, esto es una estimación mía, esto sea un contrato de AnyHedge. La verdad no tengo manera de saberlo, pero quizás sea el caso. Sí, empieza con P. Empieza con P, exactamente. No con Q. Las direcciones que empiezan con P son direcciones de contrato inteligente o direcciones de scripting. En el caso de las direcciones con Q son las direcciones estándares de lo que se conoce como Pay to Public Key Hash o pagar un hash de clave pública, que es lo que yo decía, que en realidad la dirección es el hash de una clave pública. Volviendo acá. Y arriba en las transacciones se puede ver el Transaction ID, que es el identificador de la transacción.
cada transacción tiene una identificación distinta. Esto, por ejemplo, acá. Exactamente. Esta transacción tiene esta parte acá arriba o esta parte acá arriba. Son diferentes. Esto obviamente no puede ser nunca igual en las transacciones. Siempre tiene que dar distinto y es una forma bastante práctica de identificar una transacción única en la cadena de bloques. Bueno, En ese quería caso, ver una ahí transacción. se puede ver el fee, ¿viste? De cada transacción. En dólares, ¿te parece? Sí, acá. Bueno, Mm. esta, por ejemplo, Esa es bastante y de alta, parece. hecho paga bastante más fees que de costumbre, Sí, pero pues más quería entrar pesado. acá porque esta transacción puntualmente tiene algo que nos interesa mucho, que es cómo podemos ver que se mezclan y se separan las monedas, ¿no? O sea, y esto ya te está empezando a hablar del poder que tiene Bitcoin como lenguaje, digamos, de Sí. scripting y por qué es mejor que el modelo de cuentas. Hacer esto con un modelo de cuentas sería prácticamente imposible. Pero acá básicamente tenemos una transacción que tiene 5 inputs y 6 outputs. O sea, y estos están combinados, anda a saber cómo. Esto es Sí, sí, mucho sí. más difícil de identificar qué fondos van para qué lado, cómo están armados. O sea, así a simple vista para mí es imposible decirlo. Y no hay una correlación directa entre input y output, porque la suma puede dar lo que sea. Probablemente si nos ponemos a estudiar la transacción con más detalle y veamos de dónde sale, sea un tanto más fácil entenderla, pero en principio, hacia simple vista, quizás esto es una transacción que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque veo que encima hay una mezcla entre transacciones de direcciones de contratos Contratos. inteligentes, direcciones comunes. La verdad, Sí. una transacción para estudiar. El tamaño en este caso son 1040 bytes o 1,04 kilobytes. Y los fees que pagaron son el equivalente a un centavo de dólar. Y de hecho pagó bastante más. O sea, pagó 4 veces más de lo que Sí. debería haber pagado por esta transacción. O sea, solamente se necesitaba un Satoshi por byte y en este caso Y pagó pagó 4. 3,84. Eh, si volvemos acá, si hacemos clic en este explorador, en otros puede ser diferente, pero supongamos que queremos ver de dónde salió un output. Si hacemos clic acá, nos permite ver una transacción anterior a partir de la cual salió este output, que en esta transacción siguiente se convierte en un input, pero así podríamos ir y volver a cada output de cada transacción para ver el origen. Eventualmente nos chocaríamos con una transacción Coinbase. Y lo último que teníamos ganas de mostrarle, que esto es para que ya se vayan con la cabeza explotada, Sí. es una transacción de Cash Fusion. Y acá sí, digamos, creo que nos tenemos que sacar el sombrero frente a Bitcoin Cash. Porque, y esto antes de mostrarlo, quiero que se imaginen el tamaño que puede llegar a tener esto. Solamente Sí. por el tamaño de los fees. O sea, en este caso 12 no veces está más pagando de grande que la más. anterior. Es 12 veces más grande que la transacción que acabamos de ver. Y Bueno, pagó no les 3 voy a... centavos y Y pagó medio de exactamente. dólar. Eh, Esta es una transacción de Cash Fusion. Y permítanme porque ni siquiera Se entra amplía. en la pantalla. Sí. Es esto. Cash Fusion básicamente lo que hace es combinar todos estos outputs en varios inputs y los divide nuevamente en varios outputs que no se pueden distinguir unos de otros. Y obviamente los envía siempre a direcciones nuevas. Y no hay forma de hacer una traza entre un output determinado y un Pero input de esta misma transacción. Es decir, es una forma de romper el enlace. Si yo quisiera decir, bueno, este dinero que llevo acá, ¿a dónde está yendo? Estos 9,57 BCH. Y la verdad no tengo ni idea, porque se pudo haber ido a este equivalente, no sé, acá hay, bueno, no hay una moneda igual, acá hay unos 9,12, pero puede haberse Sí, ido a puede ser 2 una de 4 y una combinación de de 1. otros. Sí. Exactamente, puede ser una combinación de cualquiera. Y esto es varios participantes, de los cuales ninguno aprende información sobre el otro. Y Sí. obviamente si nos venimos acá, tiene en este caso, bueno, dice mostrar 55 y mostrar 43. O sea, son más de 55 outputs y más de 43, perdón, más de 55 inputs y más de 43 outputs. Si yo los mostrara sería una cosa gigantesca. Sí. Y esto funciona de forma descentralizada. O sea, la coordinación de esta transacción no depende, o sea, sí depende de un servidor central, pero el protocolo en sí nunca deja la custodia en manos de un tercero, sino que son los mismos usuarios los que firman las transacciones de mezcla. Y obviamente este tipo de transacciones benefician mucho a la red porque abonan un poco más de tarifa, en el sentido de que aportan más tamaño, pero después el usuario no se da cuenta. O sea, vos te puede salir 900 satoshis una fusión y nada más. Sí, Y y es esto para probable que sí. anonimizar todo esto que estamos viendo a la derecha.
Sí, y es probable que si vas para atrás en alguno de los inputs encuentres una transacción así de Cash Fusion también. Entonces ya se te vuelve imposible seguir el rastro. O sea, esto, Exacto. si yo te Bueno, mando una supongamos, moneda pasada por Cash Fusion, si, no sé, sí, por ejemplo, y vos la mandas a un exchange, cuando el exchange va para atrás, se cruza con exacto. esto. ¿Y de dónde viene el dinero? No tiene idea. Y si toca, le viene otra cosa de otra Cash Fusion. O sea, Bueno, pongamos el input número 38, que son sí, que es el más grandecito. 42,18 BCH, que parece ser el más grandecito. Si yo me voy para atrás, estoy casi seguro de que viene de una transacción de Cash Fusion mucho más grande. Y viene de acá. Es el tercero más grande. El más grande en esta transacción de Cash Fusion fue 98. 98,73 BCH. Y de nuevo, o sea, tampoco lo podemos vincular a uno de estos. De hecho, bueno, linda transacción de Cash Fusion se armaron acá, por lo que estoy viendo. O sea, el volumen que movió esta transacción Sí, fue... mirá los inputs y los outputs, son más que Sí, el sí. otro. Sí, por eso. Este input es de 124. Y si volvemos para atrás, es otra transacción de Cash Fusion también. O sea, esto es alguien que está fusionando constantemente. Y de Sí, hecho, sí, sí. ojo, no estamos siguiendo al mismo usuario, ¿eh? No No tenemos tenemos ni manera de idea. saber si estamos siguiendo a personas diferentes, o sea, estamos viendo inputs, porque no los podemos vincular. Yo creo que esto también es una gran justificación de por qué conviene ya mismo aprender a usar Cash Fusion, ¿no? Sí. Ahora, imagínense, Lo cual, si esto perdón, obviamente... es Sí, súper sencillo. Lo pueden hacer desde Electron Cash de la computadora o del teléfono. totalmente. Eso si se suman al grupo de Telegram @BCH Argentina, ahí lo consultan y la gente los ayuda. Sí, sí, o sea, siempre hay alguien disponible para ayudar Sí. y para aprender a hacer esto, pero yo lo veo más por el lado de, ok, supongamos que eh, el usuario de Bitcoin Cash no utiliza exchanges y utiliza Cash Fusion. ¿Cuál es la posibilidad real de que un agente malicioso que quiera quedarse con parte de ese dinero tenga la capacidad de realmente investigar, ok, cuántos fondos tiene esta persona? Si todo el mundo usa esto, si todos Sí, hacen sí. esto. Y yo creo que la verdad es mínimo, o sea, por no decir prácticamente imposible. De hecho, esta es una de las razones por las cuales yo considero que Cash Fusion es superior en muchos casos a otras criptomonedas específicamente diseñadas para la privacidad. La blockchain es pública, nosotros podemos verificar que esta transacción no está creando monedas de la nada. Todas las firmas son válidas, o sea, tenemos acceso a toda la información necesaria para, digamos, si queremos auditar la blockchain, como dicen algunos, lo podemos hacer. Igual quédense tranquilos que eso ya se encargan los mineros, pero, o sea, estamos obteniendo privacidad de un grado altísimo con numerosas y sucesivas transacciones que son prácticamente irrastreables. Y de nuevo, Sí, insisto, no podemos y a un identificar si costo estamos realmente siguiendo al bajo, mismo menos de un usuario. centavo, podés hacer esto. O Sí, sí, sea, sí. O sea, estos tipos sí. movieron, no sé, el equivalente a, no sé si en algún lado lo dice, cuántos BCH se movieron en esta transacción. Sí, acá, 1.375 en total. Y pagaron una tarifa de 7 centavos entre todos. O Sí, sea, sí, sí. Sí, acá lo que se muestra es que si tenés UTXO más escalabilidad, tenés garantizada la privacidad. O sea, el que quiere la tiene garantizada. exactamente. Así que bueno, dejo de compartir. Creo Sí, que la explicación ha sido bastante ilustrada, muy, muy práctica. Y esto también es una de las razones por las cuales es importante también entender cómo funciona Bitcoin, mantenernos al tanto de cómo funciona Bitcoin, porque muchas veces este tipo de cosas, de términos técnicos, de cuestiones, digamos, por ahí que son, entre comillas, más complejas, que en realidad no, porque están relacionadas con conceptos del día a día, como los billetes y las monedas, son utilizadas como armas en contra de usuarios menos experimentados para convencerlo de que no se puede escalar Bitcoin o que Bitcoin no está diseñado para ser efectivo electrónico de persona a persona, sino que debe ser otra cosa, oro digital, plata digital, no sé cuántas cosas he escuchado ya, una base de asentamiento, capas o segundas capas con sus propios problemas técnicos. Mira, yo la verdad considero que es bastante simple entender por qué Bitcoin debe ser efectivo electrónico. Cualquiera está más que dispuesto y a que esté dispuesto, yo estoy más que encantado de hablarle y bueno, obviamente los invitamos a que se sumen también, si les interesan estos temas y más, a el grupo de Bitcoin Cash Argentina en Telegram o en nuestras redes sociales. sí. Suscríbanse y bueno, abajo tienen todas las redes sociales. En la Sí, ya se las descripción. dejamos Sí, sí, ya anotadas. sabemos. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.